Bueno, hablando de trenes y sin duda, si bien la presidenta y el gobierno no se refiere jamás a la tragedia de Once cuando habla de la renovación de los trenes y los motivos que llevaron a encarar por lo menos este tipo de cambios en lo que es toda la política de transporte, la realidad es que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Y mientras que la presidenta hacía los anuncios ayer del San Martín, estamos con lo que son las primeras semanas de lo que se espera que sea un largo juicio por la tragedia de Once. Uno de los abogados en representación de la querella de los damnificados es Leonardo Menghini, abogado de Paolo y de otros familiares también, y tío de Lucas, una de las víctimas. ¿Qué tal, sí, Leonardo? Bien. Sí, acá sí. En realidad represento a 6 familias de fallecidos, entre ellos la familia de mi hermano Paolo y obviamente de mi sobrino. Claro. Qué raro, empiezo por este lado, si bien ahora hablamos de las generalidades del juicio, pero la actitud de Dalbón, Gregorio Dalbón, representante también de familiares de víctimas, ha sido extraña con relación a sostener la hipótesis de que el único culpable fue Córdoba, ¿no? Es que en realidad sí, es muy extraño, es muy contradictorio en sí mismo. El doctor Dalbón, desde los primeros días del juicio, pedía a gritos que el procesamiento es debido. Inclusive llegó a ofrecer a la presidenta como testigo. Y en un momento, y bueno, y eso fue increyendo. Es más, él era muy duro con Bonadío, porque justamente lo que decía era que Bonadío no quería avanzar, que entonces que estaba manipulando para no llegar a determinados lugares y qué sé yo. Y después, en un momento del proceso, empezó a decir que él había entendido en relación con las pericias de Castelar, digamos, ese es su argumento. Pero hay una contradicción manifiesta, porque todo lo que decía al principio está puesto en papeles. O sea, él acusa por estrago culposo a todos los imputados, perdón, por estrago doloso. Y, sin embargo, en su discurso, él dice ahora que es Córdoba, con lo cual hay una contradicción. Dice que Córdoba es el único responsable. Y hay una contradicción manifiesta entre lo que sostiene públicamente y lo que mantiene en su acusación. Con lo cual hay una dicotomía entre lo que va a tener que accionar, según lo que él sostiene en los papeles, y lo que está haciendo. Pero bueno, eso es una cosa que deberán evaluar sus clientes. A nosotros lo que Dalbón diga o no diga no nos modifica el cuadro. Nosotros tenemos una hipótesis de lo que pasó. Tenemos el convencimiento de lo que sostenemos. Lo que usted sostiene es que la responsabilidad excede más allá de lo que se determine con las pericias. Exactamente. Nosotros no vemos la tragedia como un hecho único, o sea, como un momento único que pasó y que tiene una única causa. Lo que nosotros entendimos siempre, es que la tragedia tuvo la colisión del tren como un desencadenante, no como digamos, como un motivo único. Por lo tanto, entendemos que las responsabilidades exceden a la colisión del tren. ¿Por qué decimos esto? Porque los antecedentes eran lo suficientemente graves como para ser atendidos las condiciones de seguridad y las condiciones en las que el servicio se prestaba. Y eso era una situación de peligro latente, sí, que podía desencadenar en muchas situaciones. Pero lo cierto es que nosotros siempre decimos, la tragedia viajaba en el tren. Viajaba desde mucho tiempo antes. Viajaba y nunca se desataba. Necesitaba un hecho que la desencadene. Claro. Nosotros decimos, la tragedia no empezó el 22 de febrero ni terminó con el choque. O sea, empezó mucho tiempo antes y el choque desencadena la tragedia. ¿Y por qué decimos esto? Porque desgraciadamente las pruebas acumuladas en el expediente, los resultados de las autopsias, las pericias técnicas que aunque hablan de, la gente pone, o los medios ponen hincapié en lo que fue los frenos, las pericias revelan un estado general del tren y cuando uno cruza eso con la realidad, ve que desgraciadamente la mayor parte de las víctimas fatales y los heridos son producto de cómo la estructura del tren respondió negativamente ante la colisión del tren. Por cómo agravó las consecuencias del impacto. O sea, ¿cómo lo agravó? Bueno, está grabado en la gente, está grabado en la imagen de la gente, el vagón 2 montado, ingresando en forma de telescopio o acaballándose como sea sobre el primero, cómo el tren se mueve, es
o sea, no deja de ser una línea recta para pasar a ser una, no sé cómo decirlo, sí, 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 una especie de zigzag. Sí, claro. Digamos, todas esas son irregularidades que tienen que ver con el estado del material rodante, con el estado de la estructura, con la chapa, con los enganches de los trenes, con el parachoque, que en vez de amortiguar el golpe actuó como una pared, multiplicando la energía, la fuerza cinética, bueno, cuestiones Ahora, que tienen que ver todo con eso hay pericias, porque hasta aquí las pericias que se discutieron tienen que ver con los frenos, y si bien está muy disputada por ustedes justamente, indicaría que los frenos andaban bien. Lo que pasa es que las pericias, insisto, a ver, las pericias contienen un montón de información técnica y después contienen respuestas a preguntas puntuales. Ahora bien, las preguntas estaban tal vez dirigidas a si el freno respondía o el sistema de frenos o algunas cuestiones más, que tienen que ver puntuales con la colisión del tren. Ahora, todos los demás datos técnicos están, tal vez no están volcados en las respuestas a esas preguntas, pero están, son hechos incontrastables. Y además hay otra cosa que hay que aclarar. Las pericias tienen irregularidades, ¿en qué sentido? Primero, que no son unánimes. O sea, son 3 expertos y dentro de esos 3 expertos hay uno que sostiene que no se puede determinar con exactitud qué pasó con los frenos. Después hay que ver quiénes hicieron esas pericias. Fagiani es uno de los peritos, trabajó con la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, en el momento en que era intervenida por uno de los imputados. Y después Luzuriaga es un perito que, una vez que realizó el primer informe, fue designado perito de parte de la UOMS, que es la continuadora de TVA en la gestión del ferrocarril Sarmiento y Mitre, en lo que fue la tragedia de Castelar y 11-2, digamos, que es el choque que avanza sobre el andén, pero que no genera puertos. Córdoba, entonces, el maquinista ya declaró, ¿no? Sí. No es, me parece, digo yo, no aclara mucho, ¿no? No, en realidad... Córdoba dice que accionó los frenos y que los frenos no le respondieron. Córdoba dice, yo accioné los frenos y los frenos no me respondieron. Hay contradicciones en el testimonio de Córdoba. Perdón, me expresé mal. En la declaración de Córdoba, porque justamente Córdoba no es un testigo. Córdoba lo que está haciendo es una declaración indagatoria. Sí. La declaración indagatoria de Córdoba, primero, que no tiene obligación de decir verdad. Segundo, no tiene obligación de acusarse. Puede callar o puede decir lo que quiere y no contesta preguntas que aclaren. Por lo tanto, las declaraciones de Córdoba no son otra cosa que un acto de su defensa. Claro. No son una búsqueda de la verdad. Claro. En cambio, los testigos sí están bajo obligación de decir verdad. Lo mismo pasa con los demás funcionarios o los empresarios que declararon. Pero a Córdoba no le digamos, no tenía alcoholemia, no estaba usando el mensaje celular, digamos, le controlaron todo. No, de eso no aparecen pruebas de una distracción o de una negligencia. Exactamente. Lo que pasa con Córdoba, y es lo que yo el otro día le explicaba, digamos, ¿qué empieza a aparecer con los testimonios del otro día? ¿Por qué, digamos, una vez finalizadas las indagatorias, solamente declararon hasta ahora 4 personas? ¿Qué dijeron esas 4 personas? Los testigos. Los testigos son 4 pasajeros que estaban arriba del Sarmiento, que además de estar ese día en el Sarmiento, eran, porque ya lo dejaron de ser, habituales usuarios del servicio del Sarmiento. Y ellos, ¿qué dijeron en forma concordante? Que el servicio era un desastre. Vamos a decirlo en términos bien, no funcionaba nunca horario, siempre estaba excedido de pasaje, las condiciones de seguridad eran anormales, la estructura era deficitaria, no había ninguna cuestión de seguridad, no había control. Y lo que trasciende de esos testimonios es que la normalidad del servicio era la normalidad. Claro. O sea, el tren funciona mal. Sí, claro. La excepción era que funcionara bien. Y dentro de ese contexto había innumerables problemas, uno de los cuales, como nunca se informaba eso y no había control, porque los frenos largos. Exactamente, estaban los frenos. Ahora eso usted también lo puede empezar a vincular. ¿Por qué? Porque Andrada, que es este es el tema clave para mí, ¿no? Me pareció, no sé si clave, pero me pareció un tema inquietante, por lo menos lo planteó Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Transporte, ¿no? Diciendo que él tenía la inquietud de que Andrada es el que lleva, ¿no?, el tren hasta Castelar y se lo entrega a Córdoba, que es el maquinista del tramo final, responsable finalmente o que está siendo acusado. ¿Andrada muere en circunstancias, asesinado en circunstancias muy misteriosas o no? Andrada fallece. Andrada primero se presenta y declara, o sea, lo cita a Bonadío a declarar y declara.
Después le quedan cosas sin decir y las amplía con una presentación. Lo hace él por su propia voluntad, diciendo no me preguntaron sobre esto y era importante decirlo y yo en ese momento no lo dije, y lo dice. Ahora vemos qué dice. Después de eso, un día yendo a trabajar, lo matan en un robo bastante confuso porque no le terminan llevando todos los valores que disponía, de 4 tiros. Y no lo roban, no le sacan nada. No le sacan todo lo que tenía, no lo revisan. Una situación de un robo anómalo, digamos. Pero bueno, una situación de robo, que así está siendo investigado, digamos, como un hecho delictivo. En esa investigación, realmente yo no la conozco, pero no, sé positivamente que todavía no hay implicancias en cuanto a si fue, digamos, no se está trabajando sobre la situación de si fue algo raro, un homicidio en busca de callar la verdad. Pero, digamos, es una muerte que genera sospecha. Pero lo importante, desgraciadamente, Andrada no está para ampliar sus dichos, pero está su testimonio. ¿Qué decía el testimonio? Que el tren, Chapa 16, era un tren difícil, dice. O un tren, dice que tenía, digamos, el freno no normal. A ver, ¿cómo le puedo decir? Para trasladarlo en palabras comunes, decía que tenía un freno de aplicación dificultosa. Es decir, que había que trabajarlo. ¿Por qué? Porque no todos los trenes funcionaban iguales. Cada tren, cada estructura, o sea, cada formación tenía sus manias. ¿Y qué dice Córdoba? Que ese tren se ponía peor cuanto más pasajero se les iba subiendo. Y entonces nos encontramos con una situación de que el Chapa 16 sale de Moreno con 20 minutos de atraso, que ya en Moreno queda totalmente rebasado de pasaje. Que Moreno es la cabecera de la estación. O sea que estamos hablando que es su primera... El tren sale de Moreno, es como, digamos, repleto. El tren sale de Moreno a 11 y de 11 a Moreno. Sale de Moreno ya repleto. Primera estación. Primera estación. Después se van subiendo. Lucas sube en la 4ª estación, que es San Antonio de Padua, y no puede subir... Merlo ya. Pasando, ¿no? Merlo. Es Paso del Rey, Merlo, San Antonio de Padua. Pero municipio de Merlo todavía. Sí, todavía pasando municipio de Merlo. Sube como puede y así se va llegando. Y así llega a 11, así dijeron los testigos. ¿Qué pasa? Entonces ese en tren... Castelar debe bajar mucha gente, ¿o no? No, al contrario, en Castelar sube muchísima gente, porque estaban suspendidos lo que se llaman servicios locales, es decir, los que hacen el recorrido más corto, Castelar 11. Y como este tren iba a ser rápido y como el servicio estaba mal, deciden hacerlo parando en todas las estaciones. Esto los usuarios lo saben, digamos. En vez de hacer Morón, Liniers, Flores 11, hace Morón, Aedo, Ramos Mejía, Ciudad de la U, iba parando en todas las estaciones. Va subiendo más gente. Entonces es un tren que estaba en condiciones muy difíciles de ser manejado. ¿Y qué pasa? Andrada tenía más de 20 años manejando los trenes del Sarmiento. Los conocía de memoria. Córdoba no. Córdoba tenía casi 2 años. Y entonces es muy difícil cuando uno empieza a hablar de la maña. Entonces empiezan a cruzarse un montón de circunstancias. Entonces, tal vez lo de los frenos hayan funcionado o no. Nosotros creemos que realmente no funcionaron, pero vamos a suponer que hubieran funcionado. Y que había algún grado de dificultad. Había toda una situación irregular del servicio que generó una situación de peligro que no la trajo Córdoba. Tal vez Córdoba haya tenido negligencia. De hecho, nosotros creemos que la tiene. Y lo hemos acusado a Córdoba, pero no podemos poner en Córdoba la única responsabilidad, porque a Córdoba, digamos, le dieron un tren en unas condiciones muy difíciles de manejar, no un tren que estaba perfecto. Por la cantidad de gente, Es por un montón de circunstancias que tienen que ver básicamente con el sistema de frenado que tenía el tren, que Andrada así lo dice, y eso ya es prueba en el expediente. Y después, la situación que Andrada plantea como que se agravaba, bueno, está absolutamente probada que era así. Entonces, las responsabilidades en cuanto al accidente están en estas condiciones. Ahora bien, producido el accidente, ¿qué pasó? Producido el accidente, la estructura del tren debía estar preparada para absorber esa circunstancia, porque puede pasar, porque uno no puede decir esto nunca va a pasar. Entonces, la chapa cede y la chapa mata gente. Los andenes... los vagones se mueven de una manera que no deberían haberse movido, se montan uno sobre otro. El caso de Lucas es emblemático. Claro. Lucas es el único fallecido que no estaba en el en la intersección entre el primer y el segundo vagón. Digamos que ahí es el núcleo y la mayoría de las muertes. Y de ahí es donde buscan, por eso Lucas no lo encuentran. Claro. Porque Lucas estaba en el 4.º vagón, en un lugar donde la energía tendría que haber sido totalmente absorbida si el tren hubiera estado bien.
si los coches hubieran estado a la altura, si las vías hubieran respondido, si el parachoque hubiera actuado como un amortiguador y no como un agravante. Entonces, el hecho de que el cuarto vagón se incruste en el tercero es una situación absolutamente anómala. Y ahí hay un fallecido. Entonces la responsabilidad empieza a abrirse. Y la prueba debe ser vista en un marco completo. Claro. De falta de control. Porque Ahora, esto no pasó un día. No es que dejaron de controlar el 20 de febrero y esto pasó el 22. Hubo años que no controlaron. Pero ¿por qué Schiavi, digamos, qué estrategia tiene de pedir que se investigue el asesinato de Andrada? No, a mí lo que pasa, ahí hay mucho de actuación y de cargar algunas cuestiones. Realmente son manifestaciones que hace en una indagatoria, pero que en el hecho concreto no lo hace. O sea, va y lo declama y lo pide y hace de eso una situación. Pero de hecho, si usted agarra el testimonio de Andrada, va a mirar y lo va a cruzar con el expediente y se va a dar cuenta que Andrada no favorece. Porque Andrada lo que está diciendo es, este tren no estaba bien. Andrada dice concretamente, le preguntan por los compresores. Un tren, o sea, el sistema de frenado justamente no son frenos como, es un sistema de frenos. Es decir, que tiene muchos componentes. Dentro de esos componentes están los compresores. Hay 8 vagones, 8 compresores. Bueno, acá había 6 compresores. ¿Eso qué significa? Que 2 vagones son arrastrados. Ya. No es lo mismo la inercia de un golpe de un vagón arrastrado que de un vagón frenado. Claro. Y todo eso se va a pedir. Y más, Andrada dice, la capacidad de frenado es de 45 segundos, pero con 2 compresores menos, se agrava en 1 minuto y medio, creo que dice, se va a 2 minutos y pico. Entonces Córdoba, maquinista inexperto, como no tenía indicadores, puede haber mensurado mal esa situación y haberla analizado, y después, bueno, puede haberse producido una negligencia en el manejo. Córdoba en ningún momento se inculpa. Córdoba dice, yo quise frenar y no escuchaba la válvula, y yo le pido a las familias que me crean. Sin embargo, Dalbón salió a decir que Córdoba había pedido perdón y que se había autoinculpado. Entonces, realmente en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros somos, representamos, en mi caso yo represento a 6 familias, pero puedo hablar por la mayoría de las víctimas. Son gente trabajadora. Sí, claro. Todos laburantes. Bueno, muchos cerraron el acuerdo, ¿no? Poco antes del juicio con TVA a cambio de una indemnización por la cual tuvieron que desistir del juicio, ¿no? Y sí, porque digamos, la reparación civil obsta la presentación como parte querellante por una cuestión procedimental. Yo no voy a cuestionar la situación de la gente, porque cada uno tiene una realidad. Y yo que conozco a las familias de adentro por ser familia y estar con ellas desde estar juntos, porque no es que yo estoy con ellos, porque ellos están conmigo. O sea, la contención que yo le puedo dar a las familias es la misma que ellos me dan a mí. Sí, claro, es tu sobrina. Sí, y yo, hay gente que, yo estoy, o sea, yo tengo, es una situación muy difícil, porque hay gente que yo no conocí y digamos, y yo sé perfectamente hoy quién era Coqui Alonso, por ejemplo, que es un fallecido, y conozco la vida de Pitu, porque de estar charlando con las familias entendí lo que eran y cómo viajaban, son laburantes y es gente muy honesta, gente que se levantaba muy temprano y sus familias lo siguen haciendo, y nosotros estamos enfrentados totalmente al poder político y al poder económico. Lo histórico de este proceso, más allá de que se está juzgando la mayor tragedia ferroviaria de la historia, es que hemos logrado en un tiempo récord sentar a funcionarios a dar explicaciones mientras el gobierno está trabajando. Claro, o sea, son funcionarios de este gobierno. Sí, claro. Y cuando usted mira la tragedia, porque para mí lo del 20 de diciembre es una tragedia también, una tragedia histórica, una tragedia nacional. Y cuando mira a María Julia dando explicaciones por lo de Entel 20 años después. ¿Más? ¿Más? Pues sí, bueno, sí, es verdad. Claro. Más. O mira, bueno, lo de lesa humanidad, o muchas cuestiones que uno dice, ¿cuánto tiempo pasó? Y dice, y María Julia ya va a tener 70 años y no va a estar nunca en la cárcel. Y la gente. Claro. Entonces, lo histórico de esto es que estamos ahora y que lo hemos logrado y que lo lograron las familias de trabajadores. Sí, claro. Contra el poder económico, impresionante, contra el poder político a full en este momento, digamos. Pero aquel que es querella y que no desistió, digamos, después sí puede hacer una demanda de indemnización, ¿no? Obviamente, las familias tienen una acción y la acción civil no se pierde. Lo que ha hecho este grupo de familias es poner su derecho, digamos, su derecho económico por detrás de la búsqueda de justicia, digamos, y eso también es emblemático.
Porque es gente que decidió que la plata no la pone en un lugar donde la plata debe estar realmente, y que lo que importa es la verdad y lo que somos como personas y la búsqueda de justicia y lo que nos vamos a llevar, porque... Sí, también es cierto, creo que lo decía María Luján, ¿no? Que si el Estado los desamparó de haber tenido una red de ayuda que les permita, porque muchos, me imagino, los que fallecieron eran jefe de familia, obviamente, jefe de familia, yo le puedo decir, dinero. La tragedia fue una bomba nacional, vamos a ponerlo entre comillas. Bueno, en cada hogar hubo una pequeña bomba. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo le puedo contar, no sé, no hago nombres, pero por ejemplo, ahí yo tengo estoy con una familia que la persona que falleció era la mamá de una señora que era abuela, que era mamá de su hija, soltera, cuidaba a la nena y entre las dos se pagaban el alquiler. Fallecida esta señora, no pudieron pagar más el alquiler, esa chica no tuvo más quien le cuide la mamá y quedó completamente desamparada con su hija. Claro. Y el Estado no le dio ni siquiera nada. ¿Y eso qué posibilita? Que venga alguien con un poco de dinero y compre esa voluntad. Gracias a Dios mucha gente no lo hace, pero es entendible los que lo hicieron. Entonces el Estado también tiene una responsabilidad, no solo la responsabilidad del hecho. Y además porque esto va para largo, falta por lo menos un año a los ritmos a los que viene, falta un año. Sí, nosotros estimamos más o menos fácil, o sea, todo 2014 seguro, y la primera parte del 2015, y después tenemos las instancias de apelación. Por eso, pero además hay que tener tiempo, la posibilidad de ir 2 veces por semana, el juicio a lo largo de un año entero. La verdad es que las familias están haciendo, usted ve que se turnan, van de a 15, 20, no los dejan faltar en el trabajo. Es entendible, todos tienen su vida, a veces no pueden. No pueden, claro, por supuesto. O sea, porque no pueden, no porque no los dejan en el trabajo, sino porque no tienen a veces los medios de estar todo un día ahí, viajar, comer, quedarse, volver a su casa. Sí, sí, sí. Es una situación muy mucho lo que difícil. se le pide a las víctimas también para que puedan mantener su Sí, reclamo. Y el desamparo no es solo económico. No. Porque hay una contención que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con algunas cuestiones físicas. No solo se extiende al familiar directo, hay todo un grupo, unas familias que han sufrido, que han tenido un cimbronazo, y el Estado las desatendió completamente. Nosotros hemos hecho proyectos de ley, no los presentaron, los cajonearon. Presentamos en los municipios, nos presentamos en el gobierno de la provincia, el gobierno nacional. Nadie se acordó de las víctimas. Claro. Y por eso, cuando nosotros, digamos, cuando habla Randazzo de los nuevos trenes o el acto de ayer, no nos sorprende que no nos mencionen en ningún caso. Pero bueno, la gente sabe que están ahí, digamos, y yo creo que la omisión habla mucho de la gente. O sea, lo que usted hace o deja de hacer habla de usted. Digamos, y si ellos decidieron desatender a las familias de 50 trabajadores, y bueno, habla de ellos también. Y la lucha habla de nosotros. Claro. Bueno, Leonardo Menghini, abogado de varias de las familiares de víctimas de la tragedia de Once, con un largo camino por delante, porque bueno, decíamos por lo menos un año al ritmo al cual vamos. Muchísimas gracias. No, a ustedes.